Estás escuchando la 96.1 Radio Atilra, esto es Los Salieris de Piña. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo anda, señor Trimarco? Tercer podcast. Tercer podcast, llegamos al tercero, vamos a ver si hacemos 10 en un año. ¿Vos qué decís? Sí, ¿llegamos? Como piña, pasamos precisamente como piña, valga la redundancia. Seguimos con De Santi, con la historia del Che, y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy nos toca la muerte de Juan Domingo Perón, figura que cruza prácticamente todas las aristas de la política y la historia argentina hasta la actualidad, y aparte tenemos que hablar de una etapa repolémica del peronismo, que es el tercer peronismo, la tercera presidencia de Perón. Todo un debate. Divide aguas, sí. Entre la misma militancia. Entre la misma militancia, digamos, entre los que estudian al peronismo, cómo definir al peronismo, cómo explicar la práctica política peronista. El tercer peronismo, esa etapa que va desde el 73 hasta el 76, que se clausura con la dictadura militar, es una etapa como mínimo polémica. Siempre surgen rispideces a la hora de charlar este asunto. Pero bueno, ¿te parece si introducimos brevemente a la figura de Juan Domingo Perón? Perfecto, dele para adelante. Para llegar al 73 nos va a quedar para lo último. Primero, ¿por dónde arrancamos? ¿Quién era Juan Domingo Perón? Juan Domingo Perón era un coronel del ejército argentino. Un coronel con una formación intelectual bastante importante. Es algo que lamentablemente no se va a repetir mucho en el ejército. Y en la política, te diría. Y en la política tampoco, ¿no? ¿Por qué hago esta distinción de Perón como intelectual? Porque justamente lo que tiene la dirigencia del ejército y que va a mantener a lo largo de toda la historia argentina es que se aferra a una o dos ideas o dos directivas, y si lo sacás de eso, marca error. En cambio, Perón se adapta a los tiempos, se adapta a las circunstancias, es un hombre muy persuasivo. Ya me lo ha comentado nuestro entrevistado, que después más adelante vamos a marcar algunos fragmentos de la entrevista. Es un hombre que dentro del cuerpo de suboficiales tiene un papel preponderante en lo que va a ser el golpe militar del año 43. ¿Bien? Exactamente, que ahí es donde tienen un pequeño núcleo formado, dentro no había tampoco un ejército homogéneo. Claro. En un ejército conformado tenía sectores más derechistas, más conservadores, sectores más volcados al centro y sectores más ligados a lo que tiene que ver con un proyecto industrialista, ¿no? Esto de la sustitución de importaciones. Perón no va a ser solo Perón, va a ser ese grupo que a su vez van a empezar a recorrer el país, a estudiar el país, ver en qué situación estaba, por dónde había que ir, cuáles eran las estrategias. A partir de ahí Perón se empieza a conocer también a las masas, y a partir de ahí es donde empieza el desarrollo de su doctrina también, ¿no? Exactamente, estamos hablando de una doctrina que ya no implica la ciudadanía limitada al voto, sino también una participación de la ciudadanía, una participación activa en la política de la ciudadanía, y también en el consumo, en lo que es la economía, en su desarrollo económico. En ese sentido es un tipo, Perón, que va a ir a contrapelo de lo que es la corriente de pensamiento de la oligarquía y de todo lo que florece alrededor de la oligarquía, como fue, por ejemplo, la Unión Cívica Radical. En este sentido, es normal que haya un antiperonismo tan virulento de ciertos sectores, porque básicamente es el reverso exacto de lo que se planteaba desde los sectores liberales en ese momento, que era justamente pensar a la Argentina como una factoría de productos primarios que únicamente se encargara, digamos, de esto, y organizar toda la estructura productiva del país en relación con esto, nada más que mejorar, por ejemplo, los rendimientos de la tierra, la mejora del ganado, y quedarse ahí. En cambio, Perón tenía una visión más amplia de las cosas. Pensaba al país justamente en su capacidad productiva industrial. En un sentido militar, decimos, cómo nos abastecemos de acero, cómo nos abastecemos de energía, cómo nos abastecemos de petróleo, con qué mano de obra, qué tan especializados pueden estar, qué tanto no, con qué logística. Y del otro lado nada, estaba básicamente la permanencia de las cosas. Era un país de vacas y un país de trigo, y nada más. Ahora diríamos un país de soja. Exactamente, y ahí es donde empiezan la rispidez y la lucidez que tiene Perón. También es la de ver que un proyecto semejante no puede ser llevado adelante sin un sujeto principal de transformación,
que Perón lo va a ver claramente en los obreros, en los trabajadores, en ese proletariado rural también, que al empezar a ver apertura de ciertas pequeñas y medianas industrias, todavía con una manufactura incipiente, empiezan a darse ese migraje del interior de la Argentina hacia Buenos Aires. Se empieza a formar claramente un sujeto colectivo que va a tener claramente la predominancia dentro del movimiento. Sobre todo en esos años, Perón va a ser muy claro que lo que reconoce el movimiento es una sola clase de hombres, a los que trabajan. Y ahí es donde tiene Perón y el peronismo, principalmente su columna vertebral, y ahí es donde va a desarrollar este proyecto de formación de cuadros políticos, ahí donde va a transformar y a difundir la doctrina, ¿no? Porque él se daba cuenta de que necesitaba formar militantes, de que necesitaba encuadrarlos bajo una misma conducción, que la masa deje de estar dispersa y que se capacite, se forme. Aparte, Perón hablaba de distintas fases de la doctrina, fases teóricas, la fase de los hechos y de la acción, y de cómo tenía que estar todo eso respondiendo a una misma sintonía. Bueno, por eso después hay un 17 de octubre, porque también se suele pensar que el 17 de octubre fue puramente espontáneo. Claro. No creo que haya sido tan así. Perón, y no solo Perón, sino estos sectores más ligados a la industria, y también otros que estaban por fuera, que también estaría bueno que lo charlemos ahora en un ratito, un grupo de intelectuales también que empiezan a ir por esa línea, a contrapelo de la otra inteligencia más ligada a la cultura europeísta, como Scalabrini, Ortiz, claro, Jauretche, que van a empezar también a hacer una lectura teórica de eso, y esos grupos ya venían trabajando de antes. Quiere decir que el 17 de octubre no es espontaneísmo puro. Había un laburo previo tanto de Perón como creo de que esos también creo que un poco lo que pasa con el 17 de octubre es que es como una erupción que se produce en un momento fértil para eso. Pensemos que venimos también de las primeras décadas del siglo XX en la Argentina, que es justamente una etapa represiva, concretamente de los sectores populares, ya sea de las manifestaciones sindicales como lo son la izquierda, el anarquismo, etcétera, pero también de un enorme conservadurismo en lo que es el derecho laboral. En ese sentido, por ejemplo, todavía había gente que trabajaba en lo que hoy consideraríamos claramente condiciones de trabajo esclavo, por ejemplo. Perón ve eso, se acerca a esos sectores, a diferencia de quizás cierta intelectualidad o del funcionariado, que los mira desde arriba, se acerca a esa masa popular, a esos sectores populares, y de alguna manera también entiende ese rol, y por eso también genera tanto apasionamiento la figura de Perón en muchos sectores, porque empiezan a ver con él, desde la Secretaría de Trabajo, ya ni siquiera estamos hablando de la presidencia de Perón, sino justamente desde el periodo anterior al 17 de octubre, empiezan a ver la posibilidad de un cambio en su condición de vida, un mejoramiento, ingresar, digamos, a lo que es el mundo de la gente respetable, volver a ocupar espacios urbanos volver a ocuparlos, espacios que nunca ocuparon, la Plaza de Mayo, los barrios más acomodados de la ciudad de Buenos Aires, tener vacaciones, empezar a tener un salario un poco más digno, si se quiere, tener descansos dominicales, un montón de cuestiones que empiezan a surgir con Perón. Muchos lo acusan de oportunista, pero la realidad es que los mismos que lo acusan de oportunista nunca pensaron en ofrecer ese tipo de beneficio a los trabajadores, y termina generándose un halo enorme alrededor de la figura de Perón con respecto a todas estas cuestiones. Claro, y como decís vos, digo, una cosa se le suele achacar es que Perón particularmente, en realidad lo que hace es apoyarse en leyes que ya venían siendo elaboradas por otros dirigentes y otras fuerzas que supuestamente eran más ligada a un obrerismo que el socialismo, que es obrerismo abstracto, claro, porque de nada sirve la idea, que esté la idea, si no se es capaz tampoco de desarrollar una fuerza política que sea capaz de poner en acción eso que antes estaba de manera formal. Bueno, lo que tiene Perón es la lucidez como conductor de poder llevar todo eso que estaba en letra muerta a la práctica. Esto sin restar papel e importancia
a los que la plantean, ni siquiera desestimar las luchas que se venían dando antes. No, por supuesto que no no. Es que el movimiento obrero aparece solo con Perón. Venía habiendo trabajos de distintos calibres, de distintas fuerzas, algunas del socialismo, otras del anarquismo, otras del comunismo. Había muchos que le pifiaban, pero había muchos sectores que venían bien orientados, ligados a las masas, pero evidentemente cuando aparece la alternativa de Perón y estos grupos de desarrollo del mercado interno son los que mejor interpretan el estado colectivo de las masas, los que mejor interpretan sus necesidades, y es a través de esa fuerza donde las masas empiezan a canalizar y a dar batalla por sus intereses, cosa que no habían podido hacer las otras fuerzas. Bueno, acá van a empezar a tener un carril, una intervención en la historia. Estamos en comunicación telefónica con Lorenzo Antonio Pepe, sindicalista argentino, 5 veces diputado de la Nación y actualmente se desempeña como secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Leandro? Un gusto saludarlo a usted y a la audiencia. Un gusto tenerlo en esta oportunidad para, bueno, como se sabe, este es un programa que habla de historia y en este caso nos toca puntualmente una fecha clave en la historia argentina, que es el fallecimiento del general Juan Domingo Perón. Queríamos preguntarle, exactamente, queríamos preguntarle en primer lugar, ¿usted lo conoció personalmente a Perón? ¿Lo acompañó a lo largo de su trayectoria política? Sí, tuve en la vida de los hombres son pocas las satisfacciones que se reciben, porque la vida es una lucha permanente y todos los días hay que vivirlo como si fuera el último, dando la batalla que correspondiere, de tal manera que cuando aparece en todo este berenjenal un oasis, que es poder hablar con un hombre sabio y estar con él más de 20 días, que fue lo que me ocurrió a mí en febrero de 1966, cuando nosotros rompemos acá el movimiento sindical que había planteado la colaboración con el gobierno de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Claro. Nosotros rompemos ese movimiento obrero, creamos la CGT de los argentinos en el Salón de la UTA. Yo tengo el enorme orgullo de haber sido quien planteara que el secretario general debería ser Raimundo Ongaro, el mejor, sin duda, el mejor de todos nosotros, y lo sigue siendo desde la memoria. Ha partido hace ya mucho tiempo, pero yo lo recuerdo en plena actividad, la forma en que condujo él una etapa de confrontación nada menos que con el ejército argentino, que estaba detrás de la figura de Juan Carlos Onganía. De tal manera que yo tuve ese enorme placer de estar durante esos 20 días, desde las 5 de la tarde, 11:30 de la noche, horario que él puso. Dice, me gustaría conversar con usted. Yo era un hombre relativamente joven, 33 años, Perón tenía ya 70, era un hombre mayor, y habrá visto en mí la nueva corriente ideológica, por supuesto, absolutamente comprometida con el movimiento nacional y popular peronista, sin ningún tapujo, sin ninguna limitación, y entonces me dispensó durante casi un mes las charlas que me adentraron en cuestiones que no es fácil que un ciudadano común las conozca, como ser la existencia del tercer mundo. Un dato al pasar solamente para identificar la profundidad de las charlas que tenía con Juan Perón, un gran pedagogo y además con una virtud que lo acompañó hasta el final de sus días, que era un enorme persuasivo. Tenía una enorme capacidad de persuadir. Por eso pudo mantenerse durante tanto tiempo en la cisma de nuestro movimiento, sin que nadie se atreviese
a intentar removerlo, salvo los golpes militares. En fin, esto fue para mí un verdadero, siendo joven, pero fue un abrazo al alma que me dio la historia y que me puso ahí en el momento oportuno. Cuando pega la vuelta en 1972, en su primer viaje de regreso a la patria después de más de 16 años de exilio, yo estuve en el comité de recepción. Y un colega de ustedes me hizo una nota que se popularizó, se viralizó, sí, en la que yo lo recibo, yo y 8 o 9 compañeros, hombres y mujeres más, lo recibimos en el aeropuerto Pistarini, Ezeiza se conoce, pero el nombre original puesto por el propio Perón era en homenaje a su ministro de Obras Públicas, que fue precisamente el general Pistarini. claro. Y ahí lo recibí y él me reconoció, que para mí fue otro abrazo, porque éramos varios. ¿Cómo le va Lorenzo? Con la voz arenosa. Bien, general, muy bien. Viéndolo de vuelta en nuestra patria, él estaba realmente satisfecho. Lo que habían puesto como supuesta custodia, estaba todo rodeado del aeropuerto. Claro. Nosotros llegamos porque teníamos credencial de congresales nacionales, éramos autoridades partidarias y pudimos llegar hasta el mismo lugar en que aterrizó el avión, el Alitalia, y tuvimos la oportunidad de estar con él. Pero en lugar de una custodia estuvo detenido por la NUCE, por quien manejaba el ejército y el gobierno de la nación en forma dictatorial, mucho tiempo. Pablo Agustín Lanús estamos hablando. ¿Cómo? Estamos hablando de Lanús, el que dijo que Perón no volvía porque no le daba el cuero. No le daba el cuero y le sobró. Esta es la verdad. Y le sobró. Tanto que volvió, que se trasladó cuando él quiso, 4:30 de la mañana, nosotros fuimos detrás, salió del hotel. Había un hotel que desapareció luego, pero había un hotel saliendo del aeropuerto a la izquierda, que era un hotel de pasajeros. Se mantenía un tiempo, un par de días, y bueno, era gente que hacía combinaciones aéreas, claro, desde el aeropuerto de Pistarini, de Ezeiza. De tal manera que salimos 4:30 de la mañana hasta Gaspar Campo, lugar en la que pernoctó esa noche y ya se quedó durante un lapso no muy prolongado, porque él volvió a arreglar sus problemas, documentos y supongo algún otro tipo de compromiso que tenía. Vuelve una semana o 10 días después a España y regresa definitivamente para quedarse y hacer aquella memorable reunión donde nace el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, en el restaurante Nino, que con esta fragilidad que tenemos los argentinos por romper y destrozar todo el pasado que nos une para el bien o para recordar épocas dolorosas, pero el Nino fue un lugar de reencuentro de toda la dirigencia política de Argentina, incluida en aquel entonces tenían plena vigencia los hombres del PC, claro, del Partido Comunista. También fueron a ese encuentro convocado por el jefe que volvió ya no solamente como jefe del peronismo, sino como jefe de la nación. De ahí que todo el resto de la política, y en buena hora haya sido así, entendió que debían ir a esa convocatoria. Fueron, y ahí nace lo que luego triunfa en las urnas, que fue el Frejuli. Le doy la palabra. Le iba a preguntar justamente primero por la situación, porque yo me imagino, ustedes van a recibir a Perón en ese momento. Estábamos hablando todavía en plena dictadura. ¿No tenían miedo? Porque, a ver, a Lanuse le asesinaron a varias personas en las cárceles, incluso por fuera de las órdenes que él había establecido.
Mire, si uno dijera que atravesar una dictadura de la ferocidad que fue la que nos tocó del 76 hasta cerca del 80 no era tener miedo, sería una mentira. Uno tenía miedo, pero se persignaba antes de salir de la casa. Claro. Y se entregaba. Y sí, los creyentes, yo creo en que lo elegí siendo chico, porque mi padre era un agnóstico y no me bautizó a mí. Cuando yo terminé el servicio militar había hecho una promesa y fui a la pila bautismal con 21 o 22 años. No tenía padrinos y me salió un compañero de trabajo, un hombre mayor, don Pedro Viora, y su esposa Marta, como padrinos, y fuimos a la Basílica de San Miguel, y ahí ellos habían preparado el bautismo. Yo ya era un muchacho hecho y derecho, claro, grande, 1,90 m, casi 90 kilos de peso, y cuando me vio el sacerdote me dijo, este era el nene. Claro, el hombre no sabía que el que iba a ir ya era un hombre que retomaba y elegía a Jesús como copiloto en el avión de mi vida. O sea, yo lo tengo permanentemente presente, porque fue un hombre como usted y como yo, y como millones de hombres en el mundo, y se sacrificó por los que menos tenía. Yo siempre digo, y la gente se ríe y aplaude, que si Jesús hubiera nacido en la década del 40, hubiera sido afiliado peronista. No me cabe ninguna duda. ¿Cómo fue cuando gana la fórmula Perón-Perón? ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Participó de lo que fue el armado? Y sí, claro, yo soy congresal nacional, no sé las razones, pero perenne, desde muy joven soy doble congresal, porque acabamos de hacer el Congreso Nacional vía Zoom, sí, antes de ayer, hace 2 días, Congreso Provincial del PJ, y soy congresal de ese encuentro, y también soy congresal nacional, que habrá que hacerlo en los próximos días, claro, porque hay que cumplir con la directiva de la justicia electoral y en eso es muy rigurosa y hay que cumplir acabadamente una cantidad de requisitos previo al proceso electoral, y estamos próximos a que esto ocurra, digamos a fin de año. Sí. Tenemos que estar en orden, así que viví con mucha intensidad y muy cercanamente cada uno de los acontecimientos que sacudían por dentro a nuestro movimiento. De lo que estoy seguro, creo que sos Leandro, ¿no? Así es, sí, Leandro Trimarco. Leandro, profe de historia. Un gusto, Leandro. Y está Ariel, no. Ariel todavía no ha llegado. No ha llegado. Bueno, ponerle una falta en la descalificación. Ponerle una falta. Leandro, no. Yo he vivido apasionadamente, como tantos otros compañeros y compañeras. Las mujeres hoy se han empardado largamente, en algunos casos nos han pasado a los hombres, cosa que le hace bien a la sociedad argentina. Yo soy naturalmente un gran feminista, no solamente porque me atrae la mujer, ya soy un hombre muy mayor, pero sino también por la enorme capacidad y sobre todo ese poder intuitivo que la mujer tiene. Claro. Yo tuve como compañera durante más de 60 años, partió mi mujer. Sí. Te digo, Leandro, la sigo amando como el día que la conocí, cuando teníamos los dos 18 años. Estuvimos más de 60 juntos. Y la providencia dispuso llevársela. A lo mejor, como fue fundadora de escuelas, 2 jardines, un maternal y uno de niños ya de 3 años para adelante. Claro. Y una sala médica también
al servicio en Villarrafo, el lugar donde yo mantengo mi actividad política vivo, y mis amigos y compañeros del peronismo en 3 de febrero. Yo pertenezco al 3 de febrero, de lo cual estoy muy orgulloso, de mis vecinos, de mis compañeros, de la gente que me ha ungido en 5 oportunidades, diputado de la Nación. No es poca cosa. Traté de responderle con trabajo. La Universidad Nacional, el 3 de febrero, es de mi autoría. El primer tribunal en lo federal y correccional y penal es mío. Las 3 escuelas, las 2 que acabo de nombrar con Perla, mi mujer amada aún, más un hogar de día, que era originariamente una escuela como de artes y oficios para enseñar a los chicos minusválidos algún tipo de tarea que le permitiera subsistir en el futuro. Claro. Después se fue modificando, pero sigue aún existiendo con muy buena presencia de jóvenes, con alguna diferencia que los maestros y nosotros tratamos de modificarla para incorporarlos definitivamente a la vida ciudadana común. En fin, es una larga historia. Yo estoy muy orgulloso de lo que me ha ocurrido, lo bueno y lo malo. Tuve mucho tiempo preso, me encargaron de movida en el 67, yo era vicepresidente de la Unión Ferroviaria. Su biografía, vimos que estuvo detenido prácticamente, varias oportunidades, varias dictaduras. En varias oportunidades y con diferentes dictadores. Así es, me aplicaron el plan Conintes, estuve bajo régimen militar en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, estuve 6 meses y medio, por haber desobedecido una orden. Querían que corriera y hiciera cuerpo a tierra, le dije que yo ya había hecho el servicio militar, terminé en un calabozo de aislamiento. Un compañero, Raúl Raviti, muerto hace poco, amado compañero, querido, entrañable compañero, amigo, cuando le dijeron ¿por qué no corres vos?, dijo por las mismas razones que dio Lorenzo, también en el calabozo de al lado. Así contestaban los que gobernaron discrecionalmente durante años esta república, y lo que no hay que permitir nunca jamás, que esto vuelva a repetirse. Nunca que gane a través del voto el mejor. Esto sí, lo pido desde el fondo de mi corazón y mi espíritu. El mejor, lo que mejor han entendido las inquietudes de nuestro pueblo. Yo no tengo ninguna duda que lo hemos hecho nosotros, como lo estamos haciendo ahora con la pandemia, con hombres y mujeres, con Alberto a la cabeza y con Cristina secundándolo en la obra de carácter social y de redención de los grupos más postergados. Y en un momento tan difícil, además. Importante, los planes de vivienda, claro. La posibilidad de acceder a un salario debidamente inscrito como para hacer los aportes jubilatorios, en fin, o la asistencia médica. Todo esto el peronismo lo ha hecho y estoy seguro que lo seguirá haciendo después del año 23. Le quiero hacer una pregunta más acerca de Perón. Nosotros armamos el programa en relación a la fecha del fallecimiento, pero ¿usted se acuerda dónde estaba, cómo se enteró de la noticia, cómo la vivió en ese momento? Yo estaba en mi casa, pero tenía a mi mujer, Perla. Los restos fueron trasladados al Salón Azul del Congreso de la Nación y nos fuimos al Congreso de la Nación y pudimos estar despidiéndolo al general al pie del féretro. No puedo olvidarme de eso, y la impresión que tuve haberlo visto vivo y fuerte, y además con humor, con mucho humor, para contar las anécdotas tantas que tenía, pero verlo inerte, tapado con la bandera azul y blanca de la patria, me conmovió y me sigue conmoviendo.
aún mucho. Pero la pregunta es, ¿murió? Es cierto, sí, físicamente la gente muere. Y a Perón le ocurrió eso, como me va a ocurrir a mí, a cuanto mortal hay en la tierra. Lo que no deben morir son las ideas buenas puestas al servicio del bien común. Y en esto el peronismo y Perón y Eva Perón se destacaron por haberlo hecho con pulcritud y dedicación, empeño, devoción. El abrazo que daba Perón cuando yo iba que el día que fui a verlo en Puerta de Hierro, en su casita, que era una casa al estilo del barrio Evita, con tejas acanaletadas y parado él debajo de 3 escalones que había que subir. Yo iba con la mano tendida, detrás mío venía Jorge Antonio, que fue el que me llevó en su sedán 4 puertas de su Mercedes-Benz, de un hombre de dinero. Fue el gran mecenas que lo bancó a Perón durante muchos años. ¿Dónde está la fortuna de Perón, Leandro? A ver quién salió a pedir un pedazo de tierra o una casa que le correspondía a Perón después de muerto. Bueno, el antiperonismo le inventó un montón de tesoros, como se lo inventaron también, por ejemplo, me acuerdo a Ramón Carrillo, que decían que tenía muchísimo dinero, que había robado un montón de cosas y después murió en la pobreza. Bueno, y en el caso de Perón, ¿dónde está la fortuna de Perón? Recuerdo que incluso se hicieron denuncias diciendo que había una cantidad impresionante de lingotes de oro que le pertenecían y que él había abandonado cuando supuestamente en el momento en el que se produce el golpe. Estaba borracho el tipo, sin ninguna duda, absolutamente borracho. No había fortuna a nombre de Perón ni de ninguno de sus familiares cercanos, ninguno. Y de hecho yo no conozco. Usted me está contando, o si me permitís, te trato de vos, Leandro. Sí, por supuesto. Podría ser largamente mi hijo, y con el mismo cariño que lo trato a Claudio. Se acaba de ir. Yo estoy solo ahora, no está mi compañera y la soledad es terrible. Sí. Y bueno, pero cada tanto Claudio, Lorenzo, Pepe viene a verme. Vino con algunas facturas, tomamos un café, hablamos. Es un hombre que forma parte de la mesa peronista del PJ en 3 de febrero, está encaminado, no lo empujé yo, me preguntó solamente: ¿qué te parece, papá? Acepto. Le ofrecieron formar parte de la conducción del PJ en este distrito que tanto queremos nosotros, y le dije: dale para adelante. Por otro lado, a mí me quedó muy grabado las anécdotas de Perón en las que decía que nadie escapa a su destino, y lo repitió tantas veces que los últimos días que me quedaban por estar con él, le pregunté por qué repetía tanto. No, nadie escapa a su destino, nadie escapa a su destino. Dice: porque estaba escrito, Lorenzo. O sea, era un fatalista. Él creía que si las cosas iban a ocurrir, iban a ocurrir. Dice la gente, y yo me he vuelto igual que él hace ya muchos años, no ahora, muchos años atrás. O sea, creyendo de que nadie escapa a su destino, y ni siquiera los que me están escuchando harán una sonrisa y dirán: este tipo que está grande no está bien del mate. Sí que estoy bien del mate, absolutamente fresco, absolutamente fresco, y lo digo porque lo viví de cerca. Me pasaron cosas inesperadas y después me preguntaba por qué a mí, que era el ejemplo que me daba Perón en la charla. Dice: usted debe conocer a mucha gente que le debe haber dicho: ¿por qué me pasa a mí esto? Bueno, porque estaba escrito, Lorenzo. Era un determinista, Perón. Era un fatalista enorme. Fatalista, un tipo que sabía que teníamos un destino y que había que se iba a cumplir rigurosamente, y no renegaba de eso, que era lo que me llamaba la atención. O sea, creía que era absolutamente natural que así fuera, la vida es así.
Entonces, en lugar de renegar, tratar de adaptarse e ir sorteando de la mejor manera las dificultades que toda existencia le obliga al humano a dar esa batalla que dije al comienzo de la nota, todos los días cuando se amanece. ¿Cuál es el destino que tenemos permanente entonces? De acá a futuro. ¿Cómo? Después de esta pandemia, ¿cuál es el destino que tenemos y que vamos a tener que encarar como sociedad? El destino que pretendemos. Yo tomo las palabras de Perón. Perón cerraba su discurso diciendo: todo gobernante debe pensar en la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo. Yo creo profundamente en ese apotegma. La grandeza de nuestra patria, a la que amamos, a la que queremos, en la que mucha gente dio su vida en procura de hacerla mejor. Algunos de ellos peleando siendo jóvenes, jovencísimos, como nuestros conciudadanos de Malvinas, que fueron con 18 años. Los ingleses creyeron que iban a retroceder al primer cañonazo y se encontraron con un grupo reducido, es cierto, pero valiente. Perdón por la palabra, cojonudos. Claro, capaces de jugar la vida en defensa de los intereses soberanos de la República. No hay muchos, pero los tenemos. O sea, yo creo en esas cosas. Creo en la entrega cuando la gente abraza una causa y entrega su vida detrás de esa causa. Para mí es un héroe. Para mí es un héroe. Y conozco muchos de ellos. Mis compañeros de trabajo, cuántos de ellos han quedado en el camino. Los militantes del movimiento obrero, cuántos. Y lo que pagamos con la cárcel. Y lo que pagábamos cada vez que hacíamos yo estaba señalado cada vez que había un quilombo en ferrocarriles, al primer tipo que encanaban era a mí. Claro, usted fue secretario de ferrocarril. Yo fui vicepresidente de la Unión Ferroviaria. Sí. Y tuve como presidente un hombre de la Unión Cívica Radical, que la cana nos terminó aunando, porque en 1967 nos intervienen militarmente. El interventor era un coronel Carlos Miranda Naón, lo recuerdo. Yo no sé por qué, eso me gustaría que algún psicoanalista me lo explicara, por qué uno recuerda siempre al turro que le hizo daño y no recuerda muchas veces a una persona que se portó bien con uno. A mí me pasa ese fenómeno y reniego de eso, pero me pasa, me ocurre. Me acuerdo de los que me hicieron daño. Y lo que pasa es que esas son impresiones enorme. Mucho más fuertes. Son impresiones más fuertes, creo que más duraderas. Son más fuertes, claro, golpean más. Sí. Bueno, nos sacaron a punta de pistola, éramos 30, los directivos de la Unión Ferroviaria. Los 30 fuimos a Devoto. Y con Antonio Scipione, que era un hombre de la Unión Cívica Radical y era un remanente del golpe del 55, que lo peleé a morir, pero quería que se fuera y que abandonara la conducción de la Unión. Terminamos adentro del calabozo, se lo dije yo. Bueno, gringo, porque lo decíamos el gringo Scipione, acá no vale la pena seguir peleando. Mirá dónde estamos. Estábamos en cana. Así que nos hicimos amigos y me enteré que el año pasado era de Olavarría, había vivido hasta más de 90 años, y yo si hubiera sabido que estaba vivo, lo hubiera ido con auto, porque no tengo otro medio, sí, que me llevara a alguien de una escapada para darle un abrazo antes de partir, antes de irse. Pero no, nadie me lo avisó. Me lo avisaron hace un par de meses atrás y me dolió y lo sentí. Y habíamos sido adversarios. Sí. Pero bueno, los tipos, tanta cana, tanta represión, simularon el fusilamiento. Iba con él, nos mandó la Secretaría de los Argentina cuando Onganía cierra 10 ingenios en Tucumán. Sí. Me llama Raimundo Ongaro, grande, y dice: Lorenzo, ¿te animás? Digo, ¿a qué? ¿A ir a Tucumán? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Hay una manifestación muy grande, me gustaría que los compañeros de la CGT, de los argentinos, estén al frente. Fuimos. Mal, porque
En cuanto bajamos del avión nos encanaron, los dos. Nos estaban esperando, sabían que volábamos a San Miguel de Tucumán. Sabían del encuentro de los trabajadores que se habían quedado 10.000 tipos en la calle. Los ingenios habían echado de sus grandes campos de azúcar. Sí. Y bueno, tenemos una charla con el capitán, ahí está. ¿Por qué me acuerdo? Porque me hizo daño. El capitán Molina, el jefe de la policía tucumana. Él era un nombre del ejército. Sí. Que esto no implica que el ejército es malo. No es. Han cumplido órdenes. Yo no riego con el insulto a todo el mundo porque sería injusto. Como cuando se dice todos los dirigentes sindicales son un grupo de chorros. ¿A dónde están? A ver, decime, a lo mejor algunos. Claro. Pero el resto de los compañeros, ¿qué? En cana, perseguidos, no tienen dónde vivir, pagando alquileres que no pueden costear. En fin, como decía Perón, nadie escapa a su destino. Lorenzo Pepe, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica, el gusto que nos hemos dado para hablar con usted para esta fecha. ¿Quiere hacer alguna reflexión antes de que cerremos esta entrevista? Si me permiten, sí. Sí, por favor. Creer en el futuro positivamente. Es un ruego, más que un pedido. Un ruego. Pensemos que podemos tener un país diferente, mucho más justo, más equitativo, más equilibrado. Para eso hay que continuar con políticas que desde enfrente nos dicen populistas. No han ido a la escuela, al Colegio Nacional de la Letra Española para ver el sinónimo de populismo. Populismo es popular, igual, es un sinónimo. Yo soy populista y lo seré hasta el día de mi muerte. Yo creo que el populismo, lo popular, lo que se ha implementado en este último año y medio, debe continuar en el futuro. Y en ese sentido, la inteligencia colectiva a la que apelo, a la que ruego que pongan en la balanza a los que desparraman odio, a los que descalifican con tanta ligereza, a los que nos tratan tan mal por el solo hecho de estar mucho más cerca de la gente que ellos. A nosotros, no a mí, que ya estoy al final, pero a los que vienen detrás mío, que son jóvenes y fuertes, mujeres y hombres, tenganlo en presente. Están comprometidos con la causa del pueblo y, querido Leandro, ha sido para mí un gran gusto. Perdón si he dicho algo, algún exabrupto, alguna cuestión que no se correspondía, pido disculpas, pero la he pasado requete bien. Fuerte abrazo a usted, Leandro. Perón es una figura polémica por donde se la mire. ¿Lo amas o lo odias? No lo podés analizar fríamente. Yo lo intenté, lo he estudiado un montón de tiempo a Perón, he leído a la CLO, he leído a los gorilas, he leído a la gente que es de izquierda, que analiza a Perón. Todos ellos sienten una visión muy apasionada del caso. No hay ninguno que termine en una nota neutra. Perón fue presidente 3 veces de la Argentina, en el 46. Primero, tiene una victoria importante electoralmente. La segunda victoria es totalmente arrolladora, básicamente. La tercera también es una victoria por mucho margen, en un contexto en el cual él regresa después de haber sido derrocado y haber tenido durante 17 años dictaduras militares que se alternaban con gobiernos que eran elegidos en elecciones donde el peronismo estaba proscripto, básicamente. Claro, elecciones la única truchas. manera que la UCR, por ejemplo, pudo ganar elecciones fue con el peronismo proscripto. Exactamente. Si no han podido ganar una elección, por lo menos hasta ese momento. Claro. Después en adelante es otra cosa, pero recién en el 83 van a poder ganar una elección sin proscripción del peronismo.
Cuando Perón arranca su presidencia, en su primera etapa, se tira directamente a un proceso de industrialización primitiva de lo que es la República Argentina, específicamente de ciertos sectores de lo que son los cordones urbanos de Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Y en esa práctica, digamos, de industrialización aparecen también todos sus complementos, que son la incorporación de las masas a lo que es la educación secundaria en cantidad, también lo que es ¿cómo se llama? La apertura de lo que es la educación terciaria y universitaria. En ese sentido, el mejoramiento de los sueldos, el crecimiento de la industria, la participación del Estado en el control y la creación de mecanismos de control de esa industria y de la producción de esa industria. Se crea el IAPI, por ejemplo, aparece en los planes quinquenales, hace una transformación integral de lo que es la República Argentina hasta ese momento. Hay otra cosa que no hay que ignorar tampoco, que es que Perón incorpora, junto con lo que es la enorme figura de Evita, también a las mujeres a lo que es el sistema político formal, incorpora el voto femenino. Otro también tema polémico, porque se suele decir, por ejemplo, que Perón oportunistamente se suma a esa lucha, es como que se embandera con la idea del voto femenino, cuando en realidad no pensaba eso. Charlas de gorilas, por supuesto, ¿me entendés? Incomprobable. A ver, si Perón era tan oportunista y los otros eran tan progresistas, ¿por qué no impusieron ellos el voto feminista, que ya estaba en discusión desde hacía 20 años? Claro, exactamente, es lo que hablábamos hace un ratito. Había muchas propuestas, muchos trabajos para llevar adelante determinadas propuestas, pero lo concreto es que no lograban enraizar en las masas, que es lo que sí va a lograr Perón, conformando el peronismo. Digo, que también es algo que lo supera Perón. Claro. Hablar de peronismo, por eso a veces creo que se habla muy a la ligera cuando se descalifica desde sectores gorila, bueno, uno lo entiende, pero desde sectores más ligados a los trabajadores, reducir peronismo a Perón es bastante, como mínimo, una propuesta bastante mezquina, porque por lejos el peronismo es algo que por supuesto que no tiene existencia sin Perón, ya desde su nombre mismo, sí, pero que supera y trasciende y abarca el tipo de política que lleva adelante Perón, como bien decías vos, de sustitución de importaciones, del Estado controlando las principales riquezas del país, energética, económica, controlando el río Paraná, sí, ¿no? Algún tema que tiene mucha actualidad ahora, ¿no? ¿Qué salía, qué entraba, a dónde iba a parar ese excedente que se volcaba de vuelta a la producción? Para llevar adelante todo ese proceso, Perón necesitó apoyarse en el movimiento obrero, en los sectores populares, que van a ser el pilar, el bastión, cuando todos los otros sectores de la alianza policlasista que le permiten a Perón llegar a la presidencia se van, sí, se alían con los sectores imperialistas, con los grandes capitales externos. Cuando todos esos sectores se pasan para el otro lado, el único pilar que queda en columna es el del movimiento obrero, que sigue resistiendo junto a Perón. Ahí está la potencia. Esa mirada de reducir al peronismo a Perón proviene de uno de los tantos mitos que hay de la historiografía argentina, sobre todo un mito gorila, respecto a Perón, que es la idea del Perón era un demagogo. Esta la escuchaste 1 trillón de veces en todas sus variantes, y que además asocia populismo con demagogia. Es una mirada que básicamente surge a partir de la oposición peronista, que es tildar a Perón de un tipo que manejaba como títeres a sindicatos, a la gente, a las masas que lo seguían enfervorecida y ciegamente a donde fuera. Una visión antipopular completamente. Completamente. Esa visión de las masas que pueden ser llevadas de las narices, que van a seguir compulsivamente a alguien por el solo hecho que alguien que pruebe cualquier persona a pararse con un megáfono o en un balcón de la Casa Rosada también, a hablar y decir algo, y vamos a ver cuánta gente se junta y cuánta gente se juntó para escucharlo a Perón. Digo, evidentemente había algo de esa propuesta que en realidad lo que hacía no era llevar de las narices a la gente, sino que había algo en esa propuesta que era en realidad algo de lo que veían esas masas y que veían en Perón un sujeto en el cual podían canalizar y llevar adelante esos anhelos.
Pegadito al Perón demagogo está el otro mito de Perón, que eso sí, tuvimos 30 años de sociología académica con esto, que es el Perón tirano. Esa es otra, esa es buenísima. El Perón fascista, el Perón fascista, el cuidador de nazis, el que sería un homólogo de los movimientos fascistas europeos en Latinoamérica. Ese es Gino Germani. Y esa visión de la sociología construyó durante décadas el pensamiento con el que se estudiaba el peronismo y sigue todavía influenciándolo en muchos sentidos. No puedo pasar por una librería sin ver algún trasnochado que sigue publicando material de Perón nazi, Perón demagogo, Perón fascista, sin entender de ninguna manera el contexto en el que justamente se produce el acceso de Perón en la política y digamos en qué momento él comienza su práctica política, que es justamente durante de la Segunda Guerra Mundial, y después posteriormente él es presidente, después de que termina la guerra. O sea, ya de por sí están no entendiendo el contexto en el cual se dan las cosas. Y pegadito a ese otro mito de Perón está Perón demagogo, el Perón tirano, el Perón chorro, por supuesto, el Perón que se afana todo, que es uno que se extiende a cualquier político que te caiga mal en realidad. Todo el mundo, viste que todo el mundo de Argentina que tiene un poco de edad de ese momento, que vos le calculás que tiene la edad, todo el mundo vio cómo se llevaban los lingotes de oro del Ministerio de Economía. Cualquier persona que vos hablás y que habla mal del peronismo dice, yo vi cuando se llevaban los lingotes de oro. Era un lugar muy público. No, y aparte, ¿sabes qué? A mí pasaba por ahí, no con Perón, pero sí de escuchar de muchos testimonios de gente que decía de cómo Ramón Carrillo llevaba fangotes de dinero en valijas y joyas y todo, y después cuando estudié a Ramón Carrillo, el ministro de Salud, que erradicó tantas enfermedades endémicas, resulta que murió en la más absoluta pobreza. No tenía ni para pagarse los remedios el hombre, pero bueno, se ve que se afanó 3 PBI en ese momento. Es una cosa, eso es una cosa bizarra, y aparte es muy difícil combatir con el mito, porque el mito es su propia prueba, es la prueba en sí misma. ¿Entendés? No podés discutir con el mito porque me lo dijo mi mamá. A ver, yo lo vi, te dice el que dice estas cosas. Exactamente, no necesita comprobación, como si supuestamente por el hecho de decirlo tuviera existencia real. Bueno, y así como eso hubo un montón de mitos más, ¿no? Por ejemplo, tírame uno. El mito también del Perón pedófilo. Uf. Ese es un mito bien Perón gorila. Homosexual. Perón también, homosexual. Y la gente, me acuerdo de haber leído que respondía con canto que sea cual sea la sexualidad que elegía en general, lo iban a bancar a muerte. O sea que el tema ese tampoco le da mucha importancia a la gente. Evidentemente, ahí había algo mucho más fuerte que cualquier calumnia, y también acá es donde yo siempre relativizo el tema del poder de los medios de comunicación. Hoy se le otorgan a los medios de comunicación un poder omnímodo, claro, como si pudieran, también retomando algo de esto de la figura que le achacan a Perón de demagogia, también es una manera de interpretar un poder omnímodo de los medios, el hecho de decir que controlan absolutamente todo. Claro. Y que pueden llevar de las narices a un montón de personas y hacerlos confundir. No creo que esto sea así, como tampoco creo que porque en ese momento, los medios existían. Sí. Existían, tenían una llegada, por supuesto, acorde a ese momento histórico. Y no eran progresistas en ese momento los medios. Tenían los medios que cumplían la misma función conservadora que cumplen hoy en día. Lo que pasa que había una formación por abajo, había una organización de los sectores populares, había una identificación muy fuerte con los planes de gobierno que estaba llevando adelante el peronismo. El peronismo ahí hablaba de estatización de los recursos públicos. Claro. La llegada a la gente no era por caridad ni por clientelismo, era una llegada en la cual los sectores populares veían realizados sus anhelos y había un sentimiento de patria, de orgullo, que se correspondía con una existencia material. Claro. Un amigo mío siempre dice algo: hoy, para formar espíritu de patria, vos te levantás y mirás y seguramente tenés un reloj Casio, mirás en una pantalla hecha en China. Eso no existía en ese momento.
Claro. Había una existencia material de una estructura económica propia. Había una identidad soberana, que eso es lo que por ahí hoy no tenemos. Entonces en ese momento a Perón le podían decir 1000 barbaridades, pero la gente sabía lo que tenía que hacer claramente. En 1955, una coalición de los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, Iglesia, Ejército, Unión Empresaria, derrocan a Perón en un asalto exitoso a la Casa de Gobierno. Perón tiene que retirarse, se refugia momentáneamente en Paraguay y durante 17 años va a estar exiliado de lo que es el territorio argentino y va a estar proscripto él, el partido y toda forma de contestación obrera y popular a esa cortina de hierro que se había puesto encima de la política argentina, a ese precinto que se le había puesto, que era invalidar completamente la participación de las masas, es decir, en ese momento lo que equivalía a proscribir al peronismo. Claro, ahí comienza también una de las etapas que muestra esto de lo que veníamos hablando en los bloques anteriores, de cómo, del papel que juega el movimiento obrero, porque comienza lo que es la resistencia peronista. Claro. Que es tanta la represión que hay que comienzan a organizarse como núcleos fraccionados de resistencia activa en algunos casos, resistencia pasiva en otros, pero empiezan a chocar muchos gremios, sobre todo las bases. Exactamente. Sobre todo las bases, porque hay conducciones que también flaquean en ese momento y van arrimando los papeles a la. Es que hay la conducciones después de que Perón se va, y porque estaba muy presente esta idea ingenua, sobre todo en los sectores más gorilas, de que el peronismo se terminaba con Perón, que bastaba con correr a Perón del medio para que se terminara esta actitud contestataria de los sectores populares. Entonces también había algunas conducciones que pensaban en reemplazar, en ocupar ese espacio del líder que se había ido, de Perón, en una relación de conveniencia con los poderes que se habían establecido ahora, que fueron las dictaduras y los sucesivos gobiernos radicales que iban apareciendo entre medio de estas dictaduras. Esta forma de acomodarse, como vos decís, a la realidad práctica, en muchos casos terminó desgastando fuertemente a esas conducciones, porque básicamente sus conducidos, sus bases, los veían en constantes agachadas frente a los poderes reales. Que después de eso también terminó en varias insurrecciones populares, en varios momentos de la historia de lo que es la resistencia obrera, que están por fuera de lo que es la conducción, es decir, suceden a pesar de la conducción. Sí, sobre todo de lo que es ciertos sindicatos mayoritarios que después, de ahí es donde se va gestando los futuros Bandor y cierta dirigencia obrera que después va a defeccionar y que también reciben el castigo del mismo Perón. Pero bueno, así como estaba esto, también en un primer momento la conducción del Partido Justicialista responde a esa resistencia, al punto de que, una de las personas elegida por Perón, la única persona en la historia que Perón dijo, si yo me muero, el que queda al frente del movimiento peronista es John William Cook. Claro. O sea que las estructuras partidarias en ese momento, hasta ese momento, empiezan a jugar papeles importantes. Después se van a ir burocratizando, y esto es algo de lo que les marca Cook. Pero no estamos hablando de las bases, estamos hablando de ciertas conducciones, de ciertas dirigencias, porque en su mayoría las bases de estos sindicatos van a ser distintas formas de resistencia activa. Va a ser la época de los caños, claro. Va a ser la época de los sabotajes, va a ser la época inclusive de los primeros intentos guerrilleros, que no son de los 70, sino que los primeros intentos guerrilleros empiezan en los 60 en distintas partes del país, surgen de grupos peronistas también. Así es. Cacho El Cadri va a ser uno de los grandes exponentes de esta época. Con todos los canales legales cerrados, el pueblo empieza a rebuscarse la forma de lucha, no solo para que vuelva el general, era el hecho que en realidad lo que significaba es retomemos el proyecto político por el cual se estaban realizando muchas de las necesidades del pueblo. Exactamente, y que asociaban directamente a Perón porque comenzaron en ese caso con la primera presidencia de Perón. Pero estamos hablando de que los salarios le volvieran a dar a la inflación, que se volviera a distribuir progresivamente la renta industrial y la renta agraria en favor del pueblo.
Estamos hablando de que se respetaron los convenios colectivos de trabajo, que se terminara la represión, que no cesó en ningún momento en el periodo que termina el primer gobierno peronista hasta el regreso, bueno, y después tampoco, contra los distintos sindicatos y contra todas las expresiones de contestación popular, ya fueran no solamente sindicatos, estamos hablando también de estudiantes, estamos hablando de artistas. Tengamos en cuenta que la revolución, que se llamó a sí misma Libertadora, arranca con un hecho siniestro en la historia, que es la masacre de León Suárez, en el cual se fusilan a varias personas vinculadas a un intento de levantamiento contra esta dictadura que se alzaba de Leonardi, y también de personas que pasaban por ahí y que la ligaron de rebote. Esto está muy bien relatado en el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Claro, y no solamente ahí, sino que van a ser también en distintos puntos del país. Hubo levantamientos, lo que pasa es que quizá el de José León Suárez fue el más conocido. Claro. Pero murieron también, han matado, asesinado a distintas personas. ¿Y cuántos, yo me atrevo a decir, cuántos habrán quedado en el camino que no fueron rescatados por una pluma brillante como la del Rodolfo, y que quizá murieron en el olvido y que forman tan parte como los demás de lo que fue la resistencia peronista? Perón queda proscripto. 17 años tarda el regreso de Perón y una vuelta frustrada inclusive en un determinado momento. Dice un alto jefe del ejército que fue presidente de facto de la República Argentina: Perón no vuelve porque no le dan los cojones, porque no le da el cuero para volver. Pero volvió nomás. Claro, después de esos intentos fallidos, que John William Cook va a hacer una buena interpretación en un congreso que lo habían invitado unos estudiantes, una muy buena lectura de por qué fallaron esos retornos, y Cook va a llegar a la conclusión de que se seguían aplicando políticas de arriba para abajo en vez de abajo para arriba, y buscaban traer a Perón mediante cuestiones, pactos secretos, intentonas militares que siempre surgían de arriba para abajo. Y Cook lo que le va a decir es: lo que tiene que haber acá es un hecho, la vuelta a Perón tiene que ser un hecho político generado por la demanda de las bases, sublevada políticamente. Ahí es donde está fallando toda la salida de la vuelta a Perón. Siempre están creciendo de arriba para abajo, la busca desde una dirigencia ya burocratizada, que es lo que va a denunciar Cook, pero algo cambia en ese camino para que después finalmente pueda venir. En el medio pasa también, ¿no?, el secuestro de Aramburu, sí. El surgimiento de montoneros con más fuerza, pasa el cordobazo. Yo creo que el cordobazo es central para entender esto, porque el cordobazo muestra al mismo tiempo dos cosas. Primero, que la insurrección popular puede ser exitosa, su camino no es inexorablemente la derrota, y por otro lado muestra que el bloque militar no es inextrincable, no es invencible y no es homogéneo tampoco. Muestra claramente una fisura ahí, una incapacidad de ese bloque militar, de ese bloque gorila antiperonista, de poder consolidar su política. Recordemos que en ese momento, cuando ocurre el cordobazo, está Onganía, que básicamente era un tipo que se creía Franco, como en España, y quería durar 30 años. Digo, yo voy a durar 30 años y voy a arreglar este país. Como hablan los fachos, básicamente. Tenemos tiempo, tenemos objetivos. Claro, ¿te acordás? ¿Qué cabeza dura ese muchacho? Le sucede el cordobazo, los terminó por hartar a todos, básicamente, tanto a los que lo apoyaban como a los que no lo querían. Se produce esta insurrección popular que muestra la debilidad del gobierno militar, de la fuerza militar, y le suceden dos. Livingston, que bueno, básicamente es una página en blanco de la historia argentina, y le sucede Lanusse, que es el del comentario de los cojones, un oficial militar muy inteligente, muy lúcido, muy gorila también, no tanto como los otros que van a venir después, no tanto como una Alzogaray, pero igualmente bastante gorila hay que decirlo, y que trata de, como sabe que es inexorable el regreso de Perón, él entiende que Perón va a volver, que va a volver esa política, lo que trata es de ponerle coto, decir, bueno, vos volvés, pero bajo mis condiciones, vos volvés, pero hasta acá la política peronista.
Es hasta este límite que establecemos nosotros, es decir, trata de sostener lo que eran los principios de la Revolución Libertadora, la que derrocó a Perón. Trata de sostener ese tope, decir, bueno, esta distribución de la renta no se toca. Y lo logra a medias, porque Perón vuelve y la fuerza con la que vuelve, la juventud que lo recibe es arrolladora. No tienen manera de... Primero intentan bloquear la candidatura de Perón. Cámpora es una expresión de esto, como una especie de coto que le pone el establishment al peronismo, pero se termina siendo completamente insuficiente. Perón gana y convence y triunfa sobre esta fuerza que le quiere imponer condiciones con la fórmula Perón-Perón. Juan Domingo Perón, Isabelita. Hay una hipótesis que es bastante discutible, pero no deja de ser interesante. Hay ciertos sectores ligados a la izquierda que una de las críticas que hacen es que en realidad Lanusse permite que vuelva Perón para pacificar, porque veía que las cosas se le estaban yendo de las manos, claro, que la población se estaba radicalizando cada vez más, entonces sabía que esta vez Perón iba a venir a cumplir un rol conservador en tirar las luchas para atrás. Algo de eso empieza a pasar después. Sí. Pero la lectura no me sigue pareciendo una lectura que se centra en los sujetos políticos y no en la lucha de masa. A estos sectores conservadores nada le hubiera hecho más feliz que no traerlo a Perón, sí, que se quede ahí y poder seguir con su política. Evidentemente, si esto pasa, no es porque vamos a traerlo a Perón que va a frenar todo. Si pudieran, no lo traerían. Lo que son muy inteligentes estos sectores, sobre todo encabezados por Lanusse, en ver que no les quedaba otra. En realidad, ahí donde se manifiesta la victoria de la lucha popular, de estas grandes masas que pedían por el retorno de Perón. Si pudieran no haberlo traído, y no lo hubieran traído, pero lo tenían que hacer porque eran las masas las que estaban demandando ese retorno. No es una movida conspirativa de decirlo, bueno, vamos a traerlo ahora que este va a reprimir todo y va a hacerlos callar a todos y los va a acomodar. No les quedaba otra. Tampoco. Es que a la Revolución Argentina, como se le llamó el golpe de Estado que encabezaron Livingston, Onganía, Lanusse, se le habían acabado también la nafta, porque había perdido buena parte del prestigio supuestamente que tenía frente a las dirigencias conservadoras para controlar el asunto con el Cordobazo, y al mismo tiempo que sucede esta insurrección, se le van cayendo también las posibilidades de poder sostenerse en el tiempo como dictadura, y la única posibilidad que quedaba en una elección abierta, democrática, libre, sin una proscripción del peronismo, eran candidatos radicales que iban a perder por paliza si volvía Perón. Es así, es algo que, la vuelta de Perón es algo que le pasa a esta dictadura, no es algo que eligen ellos, algo que una ficha que mueven, como decir, bueno, vamos a jugar la ficha del regreso de Perón. Claro, ahí es donde se produce el Frejuli, el peronismo logra ganar, con Frente Justicialista de Liberación. Exactamente, una pavada de consigna al frente, hablando de liberación nacional. Y ahí creo que se nota bien claramente por qué el peronismo no es solamente Perón, porque esa idea, digamos, la liberación nacional, es algo que nutre y que surge de abajo, de las bases y específicamente de la juventud peronista, que se va formando a lo largo, digamos, que se va formando con el exilio de Perón. Y ahí donde también empiezan a emerger, bueno, una vez que gana el Frejuli y gana Cámpora, hay un cambio de mando ahí por el cual después se vuelven a hacer las elecciones y logra, como vos bien decías, ganar Perón. Y bueno, ahí es donde empiezan las discusiones de interpretación del gobierno de Perón. Que yo tengo la opinión de que sobre todo en los primeros tiempos no se lo puede calificar lisa y llanamente como un gobierno conservador a secas. Ha tenido contradicciones y hay que leer esa etapa histórica entendida por todo ese conjunto de fuerzas que se entremezclaban, porque económicamente tuvo medidas progresivas, inclusive retoma los contactos económicos con la Unión Soviética, claro. Todas cosas que se habían ido cortando, vuelve a haber un crecimiento de lo que es los salarios, se mueve la economía.
El tema está que ya la sociedad argentina no era la misma Claro. de que queda en el 55. La sociedad argentina había cambiado, Perón era mucho más grande. No quiero caer en esto del mito de que... Del Perón que estaba acá. Claro, una cosa que no se puede sostener bajo ningún punto de vista. Pero la sociedad no era la misma. Las contradicciones entre las clases sociales que componían el frente no eran los mismos. Y tal es así que la llegada de Perón va a estar marcada por una gran masacre también, que se conoció como la masacre de Seiza, en la cual sectores de la derecha del peronismo, los sectores más conservadores del peronismo, tirotean a las masas. Y Tranqui. Perón, claro, y esto está más que demostrado en un libro de Berbisky, que analiza lo que fue en Ezeiza, y está más que demostrado que son los sectores de la derecha conservadora del peronismo los que tirotean a las masas populares en lo que fue la movilización más grande de la historia del país. Claro. Fue ese día la más grande. Entonces, a partir de ahí, un Perón que ya tiene que aterrizar en Morón y cambiar su destino. A partir de ahí las contradicciones de clase ya tienen un nivel que no logra ser reencauzado, por lo menos de la manera en que lo podría haber conducido, y bueno, ahí es donde saltan los quilombos. También hay que tener que enfrente hay una conducción empresarial que en ese momento empieza a pujar muy claramente por una, digamos, como que ve en la juventud peronista una amenaza definitiva a su posición. Es decir, como que ellos interpretan que si este peronismo joven que está efervesciendo, que está creciendo en ese momento, termina de consolidarse con o sin Perón, era el fin del liberalismo argentino como se conocía y se practicaba hasta ese momento. También, aparte de las contradicciones internas que hay dentro del peronismo, entre la juventud, entre la izquierda peronista y la derecha peronista, empieza a haber una mirada ultra represiva y digamos como una mirada muy terminante sobre cuál debía ser el destino de esa juventud y de ese proyecto nacional que se estaba gestando. En ese sentido, Perón termina surfeando hasta el momento de su muerte entre las dos vertientes. Por un lado, lo que vos decís, el tema de nuevamente la redistribución de la riqueza, de ciertos elementos progresivos en su política económica, y al mismo tiempo está este tema de frenar al movimiento, o por lo menos a ciertas partes del movimiento que desbordaban, como muchos señalaban, lo que era la conducción del peronismo, por lo menos las intenciones en ese momento de lo que era la conducción del peronismo. Sí, absolutamente. Y tan difícil fue que no pudo hacerlo, ya tenía una edad bastante avanzada Perón cuando fallece ese 1 de julio, y bueno, son contradicciones en realidad que están encerradas hasta el día de hoy, sí. Siguen latentes, y en la resolución de esas contradicciones creo que está marcado el destino de la patria. Todavía es una resolución inconclusa, pavada de tema. Bueno, Perón por su misma edad no pudo llegar, pero ahí se producen esos hechos que despiertan la polémica, las firmas de liquidación de las guerrillas, empieza a haber cambios en el Código Penal que permitan intervenir a las fuerzas conservadoras de una manera más eficaz. Yo tampoco quiero perder de vista que cuando Perón llama a este repliegue también se empiezan a dar una ola de golpes militares en toda América Latina, sí, con avances conservadores, que es interesante para discutir, y tenemos que hacer 500 programas para seguir charlando de eso, pero si era un momento en que las masas, y esto lo va a hablar Walsh en los famosos papeles de Walsh, en lo que va a decir, bueno, en un momento las masas se estaban replegando porque venían muy jodido el tema, y Perón yo creo que también veía esto, ¿no? Que había una avanzada de golpes militares en toda América Latina, en el cual no significaba que vos dejes de pelear, sino que significaba que había que replegarse un poco porque se venía brava la mano. Lo que Perón estaba viviendo en ese momento es la estrategia norteamericana en el marco de la Guerra Fría. Consolidar el patio trasero de los Estados Unidos y consolidar básicamente las oligarquías adictas. Desde un punto de vista además ultra represivo y ultra binario que es lo que va a ser después el plan que tiene para América del Sur, Estados Unidos. Ahora se me escapa el nombre, ¿cómo se llamaba eso?
bueno, siempre lo asocio con la Escuela de las Américas. La doctrina de seguridad nacional que va a inyectar y que va a pudrir a todas las fuerzas armadas y todas las fuerzas de seguridad desde la frontera del Río Bravo para abajo, básicamente. Eso ya estaba funcionando en ese momento, ya se estaba aplicando, ya estaba surgiendo y forma parte, como vos decís, de un contexto que hacía también difícil, muy complicada, una política que no fuera del todo nada. ¿Entendés? Bueno, y llegamos al final de la presidencia. No se logran resolver estos conflictos, que también John William Cook va a vaticinar esto en las cartas que sostiene con Perón, y en la cual tiene un intercambio con Perón, cual yo particularmente creo que el que tenía razón era Cook en ese momento de lo que le estaba planteando, y le dice: general, ahora las cosas están claras porque usted está vivo, y marca el camino de lucha y de un peronismo que tiene que empujar y sostener a los trabajadores. Pero cuando usted se muera, general, ¿qué va a ser peronismo? En eso estamos todavía. Acá estamos, decidiéndolo. La muerte de Perón deja al movimiento, en todas sus expresiones, huérfano de un líder. Y al mismo tiempo deja en marcha un plan de la derecha continental en sus distintas expresiones para no solamente combatir al peronismo en términos políticos, sino rehacer la estructura económica de la Argentina y rehacerla en un sentido de total dependencia del capital extranjero, que es lo que va a hacer después la dictadura del 76. Esa dictadura, muchas de las, digamos, de los parámetros que le impuso a la economía y a la vida de los pueblos en América Latina, muchas de esas ideas siguen funcionando hoy todavía, muchos de sus mecanismos siguen funcionando. La privatización de todo lo que el peronismo había hecho público, cierto temor, digamos, a salir a enfrentar directamente a esa derecha consolidada, cierto temor también de salirse de ciertos moldes, de ciertas ideas que están dentro del consenso de Washington, que se va a imponer después de esa etapa del 70 y de los 80. Y lo que pasa también con la muerte de Perón es que nos deja una enorme incógnita, que es interpretar también lo que fue la práctica política de Perón, y que da lugar también a que haya tantos peronismos hoy en día, tan diversos, desde el punto de vista tan disímiles, y que por un lado enriquecen lo que es el movimiento peronista, pero al mismo tiempo lo llenan de contradicciones. ¿Vos qué pensás sobre esto, Ariel? Mirá, yo lo único que tengo para decirte, creo que el que mejor sintetizó lo que significó la muerte de Perón fue Rodolfo Walsh, cuando saca la revista Noticias, sí, que imprimía, sobre todo estaba muy ligado a lo que era Montonero en ese momento. Rodolfo Walsh hace una tapa muy esclarecedora, poco dogmática, pero a la vez muy representativa, y titula Dolor, con letras muy muy grandes, y la bajada escribe: el general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15 horas. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. A buscar el ángulo. Es un muy buen... hay que ser Rodolfo Walsh para sintetizar tantas contradicciones, tantas cosas, tantos avances de la población, tanta lucha política en un párrafo de tan pocas palabras. Walsh pudo encontrar la esencia de la vida y la vida de Perón y del proceso político de Argentina. Unió todo eso en un batido y lo largó en un párrafo que sintetiza brillantemente lo que fue el peronismo y Perón. ¿Hay algún libro que quieras recomendar, o algún texto, o alguna fuente que quieras recomendar para aquellas personas que se interesen por el acontecimiento de la muerte de Perón? Puntualmente por la muerte de Perón no. Yo lo que creo que más que a los que le interese, por supuesto, está lleno de libros sobre la muerte de Perón, pero lo que yo recomiendo es leer a Perón, agarrar los escritos de Perón,
los escritos de conducción política, los escritos que tiene sobre los análisis latinoamericanos, las distintas conferencias que da, los análisis estratégicos que hace sobre la realidad del país. Me parece que hay que volver a leer a Perón, porque el peronismo no es cualquier cosa. No es un cheque en blanco para ponerle lo que vos quieras. Claro. Vos no podés ponerle, como le ponen ahora ciertos mamarrachos acá de Rodríguez, peronismo republicano, porque ya hemos hablado que peronismo y república son términos que son contradictorios, se contradicen, porque la república es una cuestión ligada a lo conservadora, y el peronismo rompe los límites, los conceptuales y reales de lo que significa económicamente la república de la que habla la UCR. Entonces, peronismo no es cualquier cosa. Recomiendo leer a Perón. Yo incorporo a esta recomendación a una persona que vos citaste, también un militante muy interesante, que es John William Cook. Por supuesto, también leer a Cook. Si les interesa algún trabajo intelectual sobre el tercer peronismo, puedo recomendar a Horowitz. Alejandro Horowitz tiene un libro que se llama Los Cuatro Peronismos, por ejemplo, que es interesante, no solamente como lectura, sino también como para enfrentarse a los argumentos que él presenta. Cómo podemos, si estamos de acuerdo, reforzarlos, y si no estamos de acuerdo, cómo podemos desmontar esto que él dice en ese libro muy interesante, que está bueno para ver. Y bueno, si tenés un whisky y te la querés dar en la pera, podés leer a Laclau. Hay que ver si te la bancás, pero... y para polemizar. Obviamente. Para polemizar. Los libros no son para dejarlos en el aquel ni dejarlos sin tocar, son para discutirlos a los libros. Y hay películas también muy buenas. Los libros de Feynman también sobre el peronismo. Sí. Las películas de Evita también muestran muy bien también lo que fue el peronismo, así que hay de todo. Y como Cook, vos bien decías, hay unos libros que son las obras completas de Cook, sí, en las cuales tiene el peronismo de las bases, apuntes para las bases, tiene varios escritos en los cuales las cartas que tienen con Perón son imperdibles. Esto ha sido Los Salieres de Piña. Nos despedimos hasta la próxima edición. Un gusto, como siempre, tenerte, Ariel. Y bueno, hoy nos hemos dado el gusto de poder entrevistar a Lorenzo Pepe, militante, diputado, dirigente sindical, que se dio el lujo de conocer a Perón, incluso de ir a visitarlo en un momento crítico de la política argentina. Gracias por acompañarnos en la 96.1 Radio Tilra. Esto fue Los Salieres de Piña.